Lucas capítulo 10, comentario de William MacDonald. La misión de los 70, capítulo 10, versículos 1 al 16. Versículos del 1 al 12. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Este es el único registro en los evangelios del envío de los 70 discípulos por parte del Señor. Se asemeja mucho a la comisión de los 12 en Mateo 10, pero allí los discípulos fueron enviados a las regiones del norte, mientras que los 70 son ahora enviados al sur, a lo largo de la ruta que el Señor estaba siguiendo hacia Jerusalén. Esta misión parecía dispuesta para preparar el camino del Señor en su viaje de Cesarea de Filipos, en el norte a través de Galilea y Samaria, a través del Jordán, al sur a través de Perea y luego otra vez a través del Jordán a Jerusalén. Aunque el ministerio y oficio de los 70 fue solo temporal, sin embargo las instrucciones de nuestro Señor a estos hombres sugieren muchos principios vitales que son de aplicación a los cristianos en cada época. Algunos de estos principios pueden ser recapitulados de la siguiente manera. Número 1. Los envió de dos en dos. Versículo 1. Esto sugiere un testimonio competente por boca de dos o tres testigos. Se decidirá todo asunto. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice? 2 de Corintios 13, 1. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Número 2. El siervo del Señor debería rogar constantemente que Él envíe obreros a su mies. Versículo 2. Dice: y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La necesidad es siempre mayor que el suministro de obreros. Evidentemente, al orar pidiendo obreros, hemos de estar dispuestos a ir nosotros mismos. Observemos rogad. Versículo 2. Id. Versículo 3. Que dice: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Punto número 3. Los discípulos de Jesús son enviados a un medio hostil. Versículo 3. Id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Bajo todas las apariencias son como indefensos corderos en medio de lobos. No pueden esperar ser tratados bien por el mundo, sino ser perseguidos e incluso muertos. Número 4. No se deben permitir consideraciones de comodidad personal. Versículo 4a, que dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. La bolsa de dinero se refiere a reservas financieras. Las alforjas sugieren reservas de alimentos. El calzado puede hacer referencia bien a un par extra o a un tipo de zapatos que dé comodidad suplementaria. Estas tres cosas nos hablan de aquella pobreza que, aunque no tiene nada, sin embargo todo lo posee y hace ricos a muchos. 2 de Corintios
6:10. Segunda de Corintios 6 dice, 6 versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Número 5. A nadie saludéis por el camino. Versículo 4b. Los siervos de Cristo no deben malgastar el tiempo en saludos largos y ceremoniosos como los que eran comunes en el Oriente. Aunque deben ser corteses y educados, han de emplear su tiempo en la gloriosa proclamación del Evangelio y no en palabras sin provecho. No hay tiempo para retardos innecesarios. Número 6. Deberían aceptar la hospitalidad donde les fuese ofrecida. Versículo 5 al 6, que dice, en cualquier casa donde entréis primeramente, decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Si su salutación inicial es favorablemente recibida, entonces el anfitrión es un hijo de paz. Es un hombre caracterizado por la paz y que recibe el mensaje de paz. Si los discípulos son rechazados, no deberían sentirse desalentados. Su paz se volverá a ellos, es decir, no ha habido malgasto ni pérdida, y otros la recibirán. Número 7. Los discípulos deberían permanecer en aquella misma casa que les ofrezca alojamiento al principio. Versículo 7, que dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Ir cambiando de casa en casa podría caracterizarlos como buscadores de lujosos alojamientos, mientras que deberían vivir de una manera sencilla y agradecida. Punto 8. No deberían dudar en comer el alimento y la bebida que les fuere ofrecido, como dice el versículo 7. Como siervos del Señor tienen derecho a su manutención. Número 9. Las ciudades y los pueblos adoptan posición por el Señor o en contra. Igual que las personas individualmente, como dicen el versículo 8 y 9, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Si una área es receptiva a su mensaje, los discípulos deben predicar allí, aceptar su hospitalidad y traer allá la bendición del Evangelio. Los siervos de Cristo deberían comer lo que les pongan delante. No exigentes en la comida ni causando problemas en el hogar. La comida no es lo principal en sus vidas. Las poblaciones que acojan a los mensajeros del Señor siguen siendo la sanidad de sus enfermos de pecado. También el Rey se acerca mucho a ellos. Versículo 9. Que dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Número 10. Una ciudad puede rechazar el Evangelio y luego ver negado el privilegio de volverlo a oír. Versículos 10 al 12. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Llega un momento en los tratos de Dios en los que se oye el mensaje por última vez. Nadie debería frivolizar acerca del Evangelio, porque puede ser retirado para siempre. La luz rechazada es luz negada. Ciudades y aldeas que tienen el privilegio de oír las buenas nuevas y que rehúsan serán juzgadas mucho más severamente que la ciudad de Sodoma. Cuanto mayor sea el privilegio, tanto mayor la responsabilidad. Versículo 13 al 14 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras.
Mientras Jesús hablaba estas palabras, recordó 3 ciudades de Galilea que habían tenido mucho mayor privilegio que ningunas otras. Le habían visto llevar a cabo sus poderosos milagros en sus calles, habían oído su enseñanza llena de gracia, pero le habían rechazado de plano. Si los milagros que habían hecho en Corazín y Betsaida se hubieran hecho en las antiguas Tiro y Sidón, aquellas ciudades costeras se habrían sumido en el más profundo arrepentimiento, por cuanto las ciudades de Galilea no fueron movidas por las obras de Jesús. Su juicio sería más severo que el de Tiro y Sidón. De hecho, Corazín y Betsaida han sido destruidas hasta tal punto que en la actualidad no se conoce su emplazamiento exacto. Número 15. Capernaum. Bien, versículo 15 dice: Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Capernaum vino a ser la ciudad de residencia de Jesús después de mudarse de Nazaret. Aquella ciudad fue levantada en privilegio hasta los cielos, pero menospreció a su más notable ciudadano y perdió su oportunidad. Por ello, hasta el Hades será abatida en juicio. Versículo 16 dice: El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesús terminó sus instrucciones a los 70 con una declaración de que ellos eran sus embajadores. Rechazarlos a ellos era rechazarle a Él, y rehusarlo a Él era rehusar a Dios Padre. Ryle comenta aquí: probablemente no hay un lenguaje más intenso que este en el Nuevo Testamento acerca de la dignidad del oficio de un fiel ministro y de la culpa en que incurren aquellos que rehúsan oír su mensaje. Es un lenguaje, hemos de recordar, que no se dirige a los 12 apóstoles, sino a 70 discípulos, acerca de cuyos nombres y carrera posterior nada sabemos. Scott observa: rechazar a un embajador o tratarle con menosprecio es una afrenta contra el príncipe que lo ha comisionado y enviado y a quien representa. Los apóstoles y los 70 discípulos eran los embajadores y representantes de Cristo, y quienes lo rechazaron y menospreciaron, de hecho, lo rechazaron y menospreciaron a él. El regreso de los 70, versículos 17 al 24. Versículos 17 al 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Volvieron los 70 de su misión y estaban llenos de gozo, que aún los demonios se les sometían a ellos. La contestación de Jesús ha de comprenderse de dos formas. Primero puede significar que vio en el éxito de ellos una prenda de la final caída de Satanás del cielo. Jameson, Fawcett y Brown parafrasean sus palabras: Os he seguido en vuestra misión y he contemplado sus triunfos, mientras vosotros os maravillabais ante la sujeción a vosotros de los demonios por mi nombre. Ante mi vista se abría un espectáculo más grandioso, tan de repente como un destello de un rayo del cielo a la tierra. Vi a Satanás cayendo del cielo. Esta caída de Satanás es aún futura. Será echado del cielo por Miguel y sus ángeles, como dice en Apocalipsis 12, 7 al 9. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto tendrá lugar durante el periodo de la tribulación y antes del glorioso reinado de Cristo sobre la tierra. La soberbia. Es como si estuviese diciendo: si os sentís entusiasmados porque hasta los demonios
os han estado sujetos, pero recordad, la soberbia es el pecado primordial. Fue la soberbia lo que hizo caer a Lucifer y que sea echado del cielo. Ved que evitéis este peligro. Versículo 19. El versículo 19 del capítulo 10 dice: He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor había dado a sus discípulos potestad contra las fuerzas del mal. Habían recibido inmunidad de todo daño durante su misión. Esto es cierto de todos los siervos de Dios, todos están protegidos. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sin embargo, no debían regocijarse por su poder sobre los espíritus, sino en su propia salvación. Este es el único caso registrado en el que el Señor le dijo a sus discípulos que no se regocijasen. Hay sutiles peligros conectados con el éxito en el servicio cristiano, mientras que el hecho de que nuestros nombres están escritos en los cielos nos recuerda nuestra infinita deuda a Dios y a su Hijo. Hay seguridad en regocijarse en la salvación por la gracia. Final de la primera parte de Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 20. Comentario de William MacDonald.